Y me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Aspa Informa Radio esta semana al doctor Rafael Guzmán Cabrera. Él es el secretario de Superación Académica precisamente de nuestra asociación sindical y el día de hoy nos viene a compartir un tema muy interesante, pero antes le doy la bienvenida precisamente a nuestro programa. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Fausto, muy contento de estar aquí nuevamente contigo y un saludo a nuestra audiencia. El día de hoy les voy a platicar de algo muy interesante, de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y la dificultad para comunicarnos con los asistentes virtuales. De verdad, agradezco mucho el que me hayas invitado. Me da mucho gusto siempre tener este espacio para poder compartir con nuestra audiencia estos temas. Y bueno, precisamente, y arrancándonos ya, yo quiero preguntarle a nuestra audiencia si somos conscientes que probablemente el día de hoy ya utilizamos la inteligencia artificial, tal vez sin darnos cuenta. Desde que desbloqueamos nuestro celular con la cara, hasta cuando escuchamos música recomendada o pedimos comida con una app, la inteligencia artificial ahí estuvo presente. Hoy hablaremos de cómo la inteligencia artificial ya está integrada en nuestra vida cotidiana y cómo esto ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Aunque ya hemos hablado de esto, me gustaría recordar qué es la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial podemos verla como la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como es reconocer voces, aprender, tomar decisiones, resolver problemas o incluso entender emociones. Pero regresemos a la vida cotidiana. Por ejemplo, cada vez que hablamos con un asistente virtual como Alexa, Siri o el de nuestro celular, estamos utilizando inteligencia artificial. Cuando Netflix o Spotify nos recomienda una película o una canción, ahí está la inteligencia artificial. Incluso cuando escribimos un mensaje y el celular sugiere la siguiente palabra, eso también es inteligencia artificial que está trabajando en segundo plano para nosotros. Y algo muy interesante es que para que la inteligencia artificial funcione bien, necesita entender nuestro lenguaje, que es muy complicado. Pero aquí quiero invitar a nuestra audiencia a que nos detengamos un momento y reflexionemos sobre cómo es esto posible y que entendamos un poco la complejidad que conlleva el realizar estos sistemas que usamos de manera cotidiana. Uno de los mayores retos para la inteligencia artificial es la ambigüedad. ¿Pero qué es esto? Bueno, es cuando una palabra o frase puede tener varios significados. Por ejemplo, la palabra banco. Si yo digo, fui al banco por dinero, me refiero al banco de institución financiera. Pero si digo, Rafa se sentó en el banco, me refiero a banco en el sentido de asiento. No nos imaginamos a Rafa sentado en Banamex. También tenemos banco de peces, banco de arena, banco de herramientas, banco de sangre, banco de ojos, entre otros. Y en todos los casos se escribe igual la palabra banco. Para nosotros es fácil y casi transparente el encontrar el sentido de la palabra banco y saber así a qué tipo de banco se refiere. Solo necesitamos un poco de contexto como ayuda, pero para una máquina eso no es tan fácil. La inteligencia artificial tiene que analizar muchas pistas para adivinar a qué nos referimos realmente. Pero, ¿qué pasa con palabras como Roma, París, El Carmen o Guadalajara? Aquí encontramos otro concepto interesante, los topónimos. Un topónimo es simplemente un nombre de lugar, pero hay un problema. A veces esos nombres también se usan en otros contextos y ahí aparece la ambigüedad otra vez. Por ejemplo, Guadalajara. ¿Cómo distinguimos el lugar, es decir, la ciudad del equipo de fútbol? Esto nos lleva a una clasificación muy útil, los topónimos geo y no geo. Un topónimo geo es cuando el nombre se refiere claramente a un lugar geográfico. Por ejemplo, el terremoto ocurrió en Guadalajara. Ahí Guadalajara es claramente un topónimo geo. Pero un topónimo no geo es cuando ese mismo nombre se usa en otro significado. Por ejemplo, si alguien dice, le voy a las Chivas Rayadas del Guadalajara, ahí no se refiere a un lugar, sino a un equipo de fútbol. Esto es un topónimo no geo.
Todo esto es súper importante para las inteligencias artificiales que trabajan con texto, como los buscadores de Google, los traductores automáticos y los algoritmos que analizan las redes sociales. Si la inteligencia artificial no distingue entre un topónimo geo y uno no geo, puede cometer errores. Por ejemplo, pensar que alguien está viajando cuando en realidad está hablando de comida o de cultura. Imaginemos que alguien tuitea: fui a Veracruz y me traje una vainilla buenísima. La inteligencia artificial debe entender que Veracruz es un lugar, en este caso un topónimo tipo geo, y que la vainilla no es un objeto aleatorio, sino un producto típico de ahí. Pero si otro usuario dice: hoy cociné pescado estilo Veracruz, ya no fue un lugar, pero la palabra Veracruz sigue presente. Para nosotros es claro que el sentido de la palabra Veracruz cambia. El gran reto es hacer que la inteligencia artificial lo entienda. La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro, está aquí, convive con nosotros y moldea nuestra vida diaria. Como sociedad, tenemos el reto de aprovechar los beneficios sin perder de vista los riesgos. Entender cómo funciona la inteligencia artificial nos da poder, el poder de usarla con responsabilidad. La tecnología avanza, pero la decisión de cómo la usamos siempre será humana. En resumen, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana, pero para que funcione bien necesita entendernos cada vez mejor. Y ahí entran estos conceptos como la ambigüedad del lenguaje y los topónimos, que para nosotros son casi invisibles, pero para una máquina son todo un reto. La buena noticia es que la inteligencia artificial está avanzando muchísimo y tal vez en unos años entienda el doble sentido, los chistes y hasta los albures mejor que nosotros. No me resta más que agradecer la invitación que me haces para platicar de estos temas con la audiencia y te quiero proponer que la siguiente plática la tengamos específicamente sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación y lanzo desde ahora esta pregunta: ¿puede realmente ayudar la inteligencia artificial a ayudantes y profesores? Excelente. Bueno, pues con esta reflexión te hacemos la invitación, Rafa, para que estés con nosotros el próximo mes aquí en Aspa Informa Radio, por supuesto, compartirnos estos interesantes temas de divulgación científica y en este caso, bueno, el tema de hoy, la ambigüedad de los topónimos, geo y no geo, precisamente como parte de este lenguaje que debemos de cuidar al momento de comunicarnos con esos asistentes de inteligencia artificial. Muchísimas gracias al doctor Rafael Guzmán Cabrera, secretario de Superación Académica de la ASPAU. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Fausto, y un saludo a toda la audiencia. Y continuamos en Aspa Informa Radio.